¿Cómo hago para establecer y analizar las progresiones y direcciones simbólicas con el software Paint Structures? Bueno, realmente este es un concepto muy interesante que tiene que ver con la dinámica de la astrología, con el ver los cumplimientos y tiempos en los cuales esquemas natales o posiciones del esquema natal e inventario natal tienen cumplimiento gracias a una técnica de predicción que se conoce como las progresiones y direcciones simbólicas. Entonces, antes de empezarte a enseñar a manejar esto con el software, vamos a conocer un poco el concepto teórico bajo el cual se basa esta teoría. Lo primero que hay que hacer es definir qué es una progresión de dirección simbólica. Una progresión de dirección simbólica es algo muy sencillo, es recorrer los 360 grados del zodiaco a una velocidad constante, donde la constante está asociada a un número representado en un periodo de tiempo. ¿Esto qué significa? Pues vamos a verlo con unos ejemplos de unas progresiones simbólicas y son las siguientes. La primera y la más conocida de alguna forma es la misma que hace referencia al movimiento solar y es recorrer los 360 grados en un año de tiempo. O sea, recorro los 360 grados del zodiaco en un año de tiempo. Y esto, aquí es importante tener la definición de año de tiempo. Normalmente el año que se trabaja es el año trópico, donde un año trópico es el valor de 365.24 días, obviamente cada día 24 horas. El año trópico es el tiempo que tarda el Sol en recorrer o en volver a un mismo punto de la eclíptica. Normalmente ese punto de referencia se trabaja como el cero de Aries o el punto vernal. El Sol, cuando pasa por el cero de Aries, que normalmente viene siendo el 21 o 20 de marzo, demora 365.24 días en volver a pasar por ese mismo punto. Eso se conoce como el año trópico. Fíjate que los .24 o 22 días cada 4 años, .24 por 4 genera un valor de 1, que ese es el famoso año bisiesto en el cual por los calendarios civiles que no trabajamos días o años con decimales, sino años enteros, pues se hace ese ajuste de un día cada 4 años. Eso viene precisamente de la diferencia de .24-22. Bueno, entonces volviendo al tema astrológico, los 360 grados se recorren en un año de tiempo. ¿Esto qué significa? Pues que va a generar diferentes velocidades, o mentiras, la misma velocidad pero leída que se puede leer en diferentes constantes de tiempo. Entonces esas constantes son las siguientes. La primera pues es la velocidad. Recorro 360 grados cada año trópico o cada 365.24 días. Cada 360 días estoy recorriendo 354.4959. Cada 30 días estoy recorriendo 29.34 días. Cada 24 horas estoy recorriendo 59.8. Bueno, 59 minutos, 8 segundos, perdón. Esto hace referencia precisamente a una clave, una de las más conocidas simbólicas, que es la famosa clave Nightboy, que viene siendo lo mismo. Cada día recorro, o cada 24 horas recorro 59 minutos, 8 segundos, que es lo mismo que decir que cada año trópico, 365.24 días, estoy recorriendo 360 grados. Esto mismo se puede expresar en otra velocidad, en arcos de tiempo, donde cada grado lo estoy recorriendo en 1.0146 días o cada 30 grados los estoy recorriendo en 0.0833 años trópico. Fíjate que cada una de estas líneas hace referencia a la misma velocidad, 360 grados en un año. No es que cada una de estas sea diferente, es exactamente la misma, solo que la estoy expresando en diferentes términos. Es como decir, 1.000 pesos hace referencia a un billete de 1.000 o a 1.000 monedas de un peso. Es el mismo concepto. 100 dólares yo lo puedo expresar con un solo billete de 100 dólares o con 100 billetes de $1 o con 20 billetes de $1 y 4 billetes de 20 dólares. Eso, al sumar 4 por 20 más 20 por 1, eso me está dando 100. Es exactamente el mismo valor, pero lo estoy expresando en diferentes unidades, en este caso unidades de tiempo y unidades de arco de tiempo. Aquí lo importante es lo que está resaltado en azul, esa es la velocidad, solo que la estoy expresando en diferentes unidades. Otro ejemplo de otra clave es los 360 grados en 72 años de tiempo. Esto expresado en diferentes monedas, por así decirlo, son estos valores. Cada 5 grados estoy recorriendo el año trópico, cada 4 grados 55 minutos 42 segundos estoy recorriendo
360 días, o cada 6 años trópico estoy recorriendo los 30 grados. Esta, por ejemplo, es una clave que se usa muchísimo en el sistema Hoover, que es la clave del sistema Hoover, aunque aquí hay que hacer un pequeño ajuste de velocidad de casas que ahorita te lo explico posteriormente con el software. Otra clave, por ejemplo, es esta, los 360 grados en 84 años de tiempo. Esto se puede expresar en otras monedas, en otros valores, pero sigue siendo la misma clave. Y aquí la más conocida es esta última, que cada 7 años trópico estamos recorriendo 30 grados, que esta viene siendo la clave usada por el sistema Proluna o septenario, ampliamente divulgada por Boris Christoph. Entonces, fíjate que la clave es una sola, pero tiene diferentes monedas o formas en las cuales las podemos medir. Otra clave, por ejemplo, es los 360 grados en 120 años de tiempo. Las diferentes monedas o valores de esta clave son estas, donde digamos la más conocida es cada 10 años trópico por cada 30 grados. Esta, por ejemplo, es una que se conoce como el Atacir social de 120 y hace referencia precisamente a esto. Entonces, digamos que el concepto matemático es el mismo, el concepto de trabajar las claves es el mismo. Lo único que cambia es la velocidad en años en las cuales voy a recorrer los 360 grados. Esa velocidad tú también la puedes expresar no solamente en años, sino en meses, en días o en grados, que eso haría referencia a las famosas multiclaves trabajadas por, ahorita se me olvida el nombre de un famoso astrólogo argentino, Spica, creo que era las multiclaves Spica. Es el mismo concepto, solo que en vez de hablar de años, se habla en términos de grados, minutos y segundos. Fíjate que es la misma forma, la misma clave tiene diferentes velocidades expresada en diferentes unidades, ya sea de tiempo o de arco de tiempo, pero exactamente es el mismo concepto. Entonces, cuando nosotros trabajamos un esquema natal, ¿qué es lo que hacemos? Cuando vamos a hacer la progresión simbólica de un esquema natal, pues es trabajar internamente el esquema natal y externamente tenemos las posiciones de ese esquema natal y las vamos moviendo de acuerdo a la velocidad que hayamos seleccionado. En este caso, fíjate que ambas posiciones de ambos esquemas están igualadas. ¿Qué significa? Que la progresión simbólica está en cero, o sea, todavía no la he empezado a mover, está igualado con el esquema natal. Entonces, cuando nosotros trabajamos una progresión simbólica, pues podemos hacer ese ejercicio para entender el concepto, que es muy sencillo, y visualizarlo también pues ayuda bastante, y es igualar los dos esquemas o los dos momentos, el punto de nacimiento, si podríamos llamarlo el punto cero, con el tránsito de ese momento que vendría siendo el mismo punto cero. Entonces en ese momento los dos esquemas están igualados y se están visualizando. Entonces cuando nosotros aplicamos una clave simbólica o una progresión simbólica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo un momento en el tiempo, por ejemplo 25 años después, y estamos aplicando una clave. ¿Qué es lo que pasa? Que ese punto de referencia que estaba igualado, que en este caso como eje de referencia se trabaja es el ascendente, que es el que nosotros trabajamos como eje de referencia, pero se puede trabajar cualquier punto del esquema natal. Al moverlo con esta clave 84, 25 años después se va a encontrar en este punto. Y así, con esa misma diferencia de ese arco que se ha desplazado, movemos todos los puntos del zodiaco. Fíjate, entonces ahí los estamos moviendo todos y todos se han movido. Si usamos una clave diferente, por ejemplo la del 120, esa tiene una velocidad diferente, el punto ya no se encuentra donde se encuentra la clave 84, se encuentra un punto un poco antes, en otro signo, con otros valores, y todas las posiciones y todos los valores también se han movido con esa misma clave. Entonces esa es la forma, digamos, general en la cual se trabaja una progresión simbólica, es mover un esquema con una clave donde todas las posiciones, tanto de planetas como de cúspides, las estoy moviendo con la misma velocidad. Entonces aquí surgen un par de ejercicios interesantes, es el siguiente. La velocidad es inversamente proporcional a la clave. La velocidad de la progresión es inversamente proporcional a la clave. ¿Qué significa esto? A mayor valor de clave, más lenta es la velocidad de la progresión. Y a menor valor de clave, más rápida es la velocidad de la progresión. Esto, por ejemplo, lo podemos ver aquí claramente. La clave 84 es menor que la clave 120. En 84, en el mismo periodo de tiempo, se ha desplazado más que en la clave 120, o sea, entre más grande sea la clave, más lenta o más corta es esta distancia de separación para un tiempo dado. Esa es una regla interesante, y obviamente los tiempos o los orbes de contacto pues tienen que ser mucho más pequeños a medida que nos estamos moviendo en claves grandes, ¿sí? Bueno, otro concepto interesante es el siguiente, que cuando nosotros avanzamos en el orden de los signos se conoce como una progresión o dirección directa, ¿sí? Y cuando avanzamos en orden inverso de los signos,
la progresión o dirección se conoce como conversa. Entonces existen direcciones simbólicas directas y direcciones simbólicas conversas. ¿Cuál es la diferencia? Que el orden de los signos en el cual nos estamos moviendo puede ser en sentido normal de los signos o en sentido inverso. Ya cuando es en sentido inverso se conoce como progresión o dirección conversa. A medida que nos movemos en el tiempo, pues la progresión está avanzando. Bueno, entonces ya vamos a aprender a hacer esto directamente con el software y te invito a ver lo siguiente. Entonces ya estamos con el software y vamos a hacer el ejercicio de seleccionar cualquier clave con cualquier esquema. Vamos a trabajar, por ejemplo, la carta de Steve Jobs. Aquí estamos seleccionando la carta de Steve Jobs y fíjate, pues estamos trabajando su carta en horizonte de casa, en la configuración Placios, y vamos a trabajar una plantilla que en este caso es la 09, que me combina la natal con progresión simbólica, tanto en COG como en Placios, en configuración COG o Placios existe esa plantilla 09. Para sistema topocéntrico, recomiendo trabajar la configuración 04, el esquema 05, fíjate el 05, que es natal eclíptica progresión simbólica. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una configuración u otra? Pues el sistema de casas que estemos trabajando. Entonces, en Placios trabajamos Placios, natal, progresión simbólica, el esquema 09, y fíjate que internamente está el esquema natal de esta persona y externamente está la progresión simbólica con una velocidad dada. Ya ahorita vamos a ver qué velocidad es y cómo la podemos modificar. Antes de eso, para entender el concepto de progresión simbólica, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a igualar el momento en el tiempo para la progresión simbólica al momento de nacimiento de la persona, o sea, estaríamos teniendo la misma carta externa como internamente. Ese es, digamos, el concepto cuando igualamos el tiempo o el tránsito, por así decirlo, al momento de nacimiento de la persona. Entonces, para eso oprimimos este botón, el botón de eventos, lo oprimimos, y fíjate que nos sale, cuando oprimimos ese botón nos sale un listado así, nacimiento, nos salen varios nacimientos. Esos son los nacimientos de todas las cartas que yo tengo en mi archivo de datos. Para filtrar únicamente la carta o los eventos de la persona que acabo de seleccionar, oprimo este filtro, filtro AD, lo oprimo y en ese momento me aparecen dos eventos únicamente, muerte y nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que significa? Fíjate que tengo seleccionado en la primera parte a Steve Jobs, que es los datos de la persona con este botón. Oprimo este botón eventos y me aparece dos eventos de esa persona. En este caso he creado dos eventos, la muerte y el nacimiento de Steve Jobs. Ahora el siguiente paso es seleccionar el dato 2, aquí oprimimos 2, ¿para qué? Para cargar este dato de nacimiento en el dato 2. Entonces vamos a hacer eso, seleccioné 2 y selecciono aquí doble clic nacimiento de la persona y fíjate que en ese momento tengo igualadas las dos cartas. Coinciden los dos ascendentes, todas las cúspides y todas las posiciones de planetas coinciden con las del evento de natal de nacimiento. Entonces fíjate, en uno está nacimiento y en dos está nacimiento. Tengo una progresión simbólica porque tengo seleccionado el esquema natal progresión simbólica en este momento. Entonces fíjate que en este momento están igualadas los dos esquemas. Ahora vamos a trabajar la progresión simbólica. Entonces, ¿cuál progresión simbólica vamos a trabajar? Entonces, para eso oprimimos este botón, la flechita verde que está arriba, o las teclas control F5. Al oprimir esas teclas o ese botón te sale una pequeña ventana que es esta que estamos visualizando acá. Entonces fíjate que lo que hemos hecho hasta ahora es colocar un momento en el tiempo, que es el evento del nacimiento en el dato 1, en el dato 2 el evento de nacimiento que lo hicimos seleccionando aquí de esta lista de eventos, el de nacimiento sigue exactamente los mismos pasos que te expliqué anteriormente, y llamamos la progresión simbólica. En este caso, por defecto, siempre está cargada la de 84, pero este valor tú lo puedes cambiar como te vas a dar cuenta. La de 84, si mal no recordamos, tenía una velocidad que era la siguiente, de 7 años cada 30 grados. ¿Sí? Fíjate que aquí con este botón estoy viendo los diferentes valores o diferentes monedas que tiene la progresión. ¿Qué significa esto? Que este ascendente que estamos visualizando acá, cuando yo lo empiezo a recorrer en el tiempo se va a empezar a mover así. Y 84 años después tiene que volver a encontrarse en la misma posición. ¿Sí? Eso es lo que significa esa progresión simbólica de 84. ¿Qué pasa?
Acá hay un campo interesante que voy a desactivar en este momento, ya te explico ahorita por qué, pero ese normalmente está activado, lo voy a desactivar, ya ahorita más adelante te explico por qué. Entonces velocidad según tamaño casa. Entonces vamos a empezar a mover este esquema natal, fíjate, el esquema natal progresado lo vamos a empezar a mover. Entonces seleccionamos el dato 2, porque ese es el que vamos a mover el dato 2, y con el paso del tiempo, que es esta sección que estamos viendo acá, voy a decirle al software que voy a mover el software, lo voy a mover cada 7 años. Entonces aquí en paso de tiempo voy a poner 7, fíjate, voy a poner 7, voy a seleccionar año y voy a seleccionar aquí trópico. ¿Qué le voy a decir al software? Que cada vez que oprima este botón, voy a mover esta fecha 7 años. ¿Sí? Esta es la fecha de nacimiento de la persona, la voy a mover 7 años. Entonces voy a oprimir una vez, fíjate, se movió aquí aproximadamente 30 grados a esta velocidad que está acá. Voy a mover otra vez. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Han pasado 14 años, aquí está el tiempo que ha pasado desde el nacimiento. Para el evento 2 han pasado 14 años. Oprimo otra vez acá. Seguimos avanzando 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84. Aquí llegamos ya a 84. ¿Sí? Entonces fíjate que volvió a tener la misma posición. Eso es lo que significa una clave 84. Vamos a volvernos a nacimiento. Oprimo esta flechita para deshacer los cambios. Ahí está. Voy a poner otra clave, por ejemplo, de 1. Voy a digitar 1. Fíjate, 1, y aquí automáticamente al cambiar esa clave me pone todos los valores. La de 1, ¿qué es? Que cada año, o sea, en un año voy a recorrer los 360 grados. Entonces voy a minimizar o a poner un poco más pequeño este valor. Voy a ponerlo cada uno, pero ¿cada qué? Cada mes, aproximadamente cada mes. Entonces 12 meses después aproximadamente voy a estar tocando acá. Si pongo un año, exactamente, pareciera que no se va a mover, pero sí se va a mover. Porque fíjate, voy a oprimir aquí un año y ahí pareció que no se movió, pero sí se movió. Pasó un año después, estamos en 1956. Aquí vuelvo y la coloco. Entonces voy a moverla, por ejemplo, cada 15 días para que veas la diferencia. Fíjate, ahí la estoy moviendo cada 15 días a una velocidad de un año cada 360 grados. ¿Sí ves? Bueno, vamos a usar otra clave, por ejemplo la del 120, voy a digitarla acá. 120. Entonces automáticamente él me pone aquí los diferentes valores. Puedo moverla cada 10 años. Entonces selecciono año, aquí selecciono 10 para que te des cuenta del concepto. Entonces 12 ciclos después de 10 voy a volver a tocar aquí la posición. Aquí voy a volver a tocar la posición. Entonces el primer ciclo, los primeros 10, los segundos 10, los terceros, cuartos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fíjate, volvió y tocó aquí la posición. Entonces esta es la forma en la cual se hace esta progresión. Hay un concepto interesante y es que independientemente de la fecha de nacimiento, con la progresión que tú tengas, por ejemplo, si pongo una progresión, pongamos una progresión de 60, que era la otra que habíamos visto en el ejemplo, 60, y pongo la fecha de hoy en día, para el evento voy a poner la fecha de hoy en día, ahora, fíjate en 60, para hoy esta persona estaría cumpliendo aproximadamente 58 años. ¿Sí? O sea, de aquí, del nacimiento, aquí para esta clave han pasado 58 años. Faltarían 2 años aproximadamente para que a los 60 volviera a tocar. Entonces, esta es la forma en la cual se visualiza esto. Voy a imprimir aquí el encabezado, aquí el header, para ver. Fíjate que aquí está la edad. Independientemente de la progresión, esa es la edad en la cual, para el momento en el cual estamos haciendo ese ejercicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono la muerte de esta persona? Voy a seleccionar aquí la muerte. Le digo de cancelar porque no quiero modificar el evento de nacimiento. Para la muerte, por una clave de 60, estaba este tipo de progresiones. Entonces, aquí yo puedo trabajar diferentes progresiones. Puedo trabajar, por ejemplo, la progresión del 13, que creo que es una TASIR que trabaja muerte, o los diferentes. Aquí, por ejemplo, cuando haces clic en este menú aparecen diferentes claves.
que al seleccionar el software automáticamente te la pone, o tú mismo la puedes digitar. Por ejemplo, la 134 la puedes digitar y puedes visualizar los momentos para los cuales esa progresión se estaba moviendo. Bueno, este campo que estaba aquí, velocidad según tamaño casa, fíjate que cuando lo activo o lo desactivo hay un pequeño cambio en la progresión. ¿Esto qué significa? Hay progresiones o escuelas, más bien, no son progresiones, que trabajan esa progresión con un tamaño dependiendo, o una velocidad dependiendo del tamaño de la casa. Por ejemplo, una de las más comunes y usadas es la Proluna, que viene siendo la 84, que esa trabaja con una velocidad o tamaño según casa. Vamos a igualar nuevamente la fecha de nacimiento a la progresión. O sea, están iguales en este momento, han pasado 0 años, 0 meses, 0 días. Y voy a progresar esta velocidad, pero cada 7 años, que es la velocidad de tamaño, ya no es una velocidad constante, estos datos que están aquí son velocidad constante, ya la velocidad de tamaño de casa, aquí pongo 7, y cada vez que la mueva, fíjate, cada vez que la mueva, cada periodo de 7, el ascendente o la cúspide de la proluna o de la progresión va a coincidir con el ascendente natal. Eso es lo que significa una velocidad según tamaño casa. ¿Sí ves? Entonces, aquí están coincidiendo, fíjate, el ascendente está coincidiendo con la proluna cada 7 años. Eso es la velocidad según tamaño casa, o sea que cada 7 años para esta progresión coincide. Fíjate que vuelvo al punto de nacimiento y pongo la de 62, o la del punto de la edad de Hoover, perdón, que es este botón 72, la pongo y velocidad según tamaño casa. Cada 6 años me van a coincidir la cúspide del ascendente de progresado con la del natal. Entonces fíjate que ahí me muevo cada 6 y ahí está coincidiendo. ¿Sí? Entonces este es un ejercicio bastante interesante de hacer. Normalmente los atacires, las personas que trabajan atacires, no lo trabajan con velocidad según tamaño, sino velocidad constante. ¿Sí? Entonces fíjate que eso tiene una diferencia de algunos grados y eso pues obviamente genera unos diferentes contactos. Entonces esa es la forma en la cual se está trabajando la progresión simbólica. Obviamente cuando tú trabajas los aspectos, también puedes visualizar los aspectos que está haciendo la progresión a algún elemento natal, ya sea en el gráfico o en el aspectario también, cuando trabajas R2 y visualizas las progresiones, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual se trabajan las progresiones simbólicas con el software Paint Structures.